A ver, ¿y si os dijera que eso de la Edad Oscura en realidad nunca existió? O bueno, al menos no para todo el mundo. Hoy vamos a desmontar la economía de la Edad Media y vamos a ver que mientras una parte del mundo parecía estancada, otras vivían una auténtica edad de oro. Así que vamos a hacer un viaje global para entenderlo todo bien. Venga, empecemos con la pregunta del millón, la que siempre sale. ¿Fue la Edad Media una edad oscura? Es que enseguida pensamos en estancamiento, en un parón, casi un retroceso. Pero, ¿de verdad fue así para todos y en todas partes? La respuesta, como casi siempre, es más complicada. Y es que la clave para entender la economía de esta época es muy sencilla. Todo depende de dónde miremos. La idea de un parón global es sencillamente un mito. Mientras Europa se estaba, digamos, reorganizando tras la caída del Imperio Romano, en otras partes del mundo estaban viviendo un florecimiento espectacular. Para situarnos bien, sobre todo antes del año 1000, tenemos que hablar de tres protagonistas económicos que iban a ritmos muy pero que muy diferentes. Vamos a ver cómo estaba el tablero mundial en ese momento porque es fascinante. Y esta imagen lo resume todo a la perfección. Fijaos en el contraste. A un lado, el mundo islámico, una red comercial que bulle, que está viva, conectando tres continentes. Y al otro lado, la Europa feudal, un mosaico de señoríos aislados, autosuficientes, con una economía de pura subsistencia. Son dos mundos, dos realidades económicas que no podían ser más distintas. Entonces, ¿cuál era el secreto de ese dinamismo del mundo musulmán? Pues eran varias cosas. Por un lado, una agricultura súper avanzada, con sistemas de regadío que les permitieron traer cultivos nuevos de Asia, como el arroz o el algodón. Dominaban el comercio a lo grande, por tierra con sus caravanas y por mar, sobre todo en el Índico. Y claro, todo esto alimentó a ciudades gigantescas como Bagdad o Córdoba y dio pie a innovaciones financieras como las letras de cambio que en Europa tardarían siglos en generalizarse. Y mientras pasaba todo esto, en la otra punta de Eurasia, la China de la dinastía Tang estaba también en un momento increíble. Y aquí la clave fue la infraestructura. Es que solo hay que ver este mapa del Gran Canal. Hablamos de una obra de ingeniería de más de 1.500 kilómetros que conectaba el sur, donde se producía el arroz, con las capitales del norte. Esto unificó su mercado de una forma que en Europa era sencillamente impensable. Y para entender bien el contraste, tenemos que volver a Europa y a su famoso feudalismo. A ver, ¿qué era exactamente? Pues imaginemos un sistema donde el rey en realidad pintaba poco. El poder de verdad lo tenían los nobles locales. La sociedad era una pirámide súper rígida y la economía se basaba casi al 100% en la agricultura para sobrevivir, dentro de unas fincas enormes llamadas señoríos. Este esquema nos ayuda a visualizarlo muy bien. El señorío tenía, digamos, tres partes. La reserva señorial, que eran las tierras del noble, trabajadas gratis por los siervos. Luego estaban los mansos, que eran las parcelitas que los siervos cultivaban para poder comer ellos y sus familias. Y por último, las tierras comunales. Era una economía cerradísima, casi sin dinero, y donde el único objetivo era sobrevivir un año más. Pero entonces llega el año 1000 y de repente algo cambia. El mundo entero parece que se despierta a la vez. Entramos en una fase de crecimiento y de conexión global que va a durar casi 300 años. Y si hay un dato que lo demuestra todo, es este. La población mundial creció más de un 70%. Ojo, que en Europa la población llegó a duplicarse. Este boom demográfico fue la gasolina de una expansión económica que no se había visto nunca antes en todo el viejo mundo. En Europa, este crecimiento se tradujo en un auténtico renacer del comercio. Primero, la agricultura se volvió más productiva, gracias a nuevas herramientas como el arado pesado o la rotación de cultivos. Este excedente de comida reactivó el comercio. Empezaron a surgir ferias, como las famosísimas de Champaña, y aparecieron dos grandes polos comerciales, las ciudades italianas en el sur y la Liga Hansetiática en el norte. Y aquí vemos a esos dos polos en acción. Las ferias de Champaña, en Francia, eran el punto de encuentro perfecto entre los comerciantes italianos, que traían sedas y especias de Oriente, y los de Flandes, que vendían sus paños. Mientras tanto, en el norte, la Liga Hanseática, que era una alianza de ciudades, controlaba todo el comercio de materias primas, madera, cereales, pescado, todo lo que se movía por el Báltico y el Mar del Norte. Pero, ojo, no nos equivoquemos. Europa no estaba sola en esto. De hecho, lo que pasó en China durante la dinastía Song fue todavía más impresionante. Introdujeron nuevas variedades de arroz que crecían súper rápido, lo que les permitía tener hasta 2 cosechas al año. Esto no solo alimentó a una población que no paraba de crecer, sino que liberó a muchísima gente para trabajar en una industria que florecía tanto en el campo como en las ciudades. El punto álgido de esta era de conexión llegó en el siglo XIII.
La expansión de los mongoles, que fue muy brutal, eso sí, creó un espacio de paz y seguridad comercial enorme, la famosa Pax Mongólica. Y esto permitió algo increíble, que por primera vez las redes comerciales de China, de la India, del mundo islámico y de Europa se conectaran, formando lo que algunos historiadores llaman una verdadera economía mundo. Pero claro, esta larguísima fase de expansión global llegó a un final, y fue un final abrupto y catastrófico. El siglo XIV fue un antes y un después, un auténtico reseteo para la economía mundial. Para entender por qué pasó esto, hay que mirar el problema de fondo. La economía de la época había llegado a su límite. Como vemos en el esquema, al crecer tanto la población, se tuvieron que empezar a cultivar tierras cada vez peores, menos fértiles. ¿Y esto qué provocó? Pues rendimientos decrecientes, es decir, cada vez había que trabajar más para producir menos comida. El sistema simplemente no daba más de sí. Y en este mundo que ya estaba al límite, frágil y superpoblado, cayó la peste negra. La epidemia se extendió como la pólvora, y lo hizo, irónicamente, a través de las mismas rutas comerciales que habían conectado el mundo. Fue la puntilla, el golpe de gracia para un sistema que ya se tambaleaba por las malas cosechas y el hambre. Las consecuencias económicas fueron inmediatas y, la verdad, revolucionarias. La población se desplomó. De repente, lo que escaseaba ya no era la tierra, sino la gente para trabajarla. ¿El resultado? El valor de la tierra se hundió por los suelos, mientras que los salarios de los que sobrevivieron se dispararon. Las reglas del juego económico habían cambiado de la noche a la mañana. La crisis lo cambió absolutamente todo, pero lo más fascinante es ver que sus consecuencias no fueron iguales en todas partes. De las cenizas del siglo XIV surgieron mundos nuevos, con caminos que se separaron por completo. Fijaos en esto, porque es una de las consecuencias más brutales y sorprendentes. La crisis partió Europa en dos. En el oeste, como faltaba gente, los campesinos tuvieron de repente un poder de negociación enorme y la servidumbre se vino abajo. Pero en Europa del Este, la reacción de los nobles fue la contraria. Endurecieron las leyes para atar todavía más a los campesinos a la tierra. La misma crisis y dos futuros completamente opuestos. En resumen, la crisis del siglo XIV reorganizó por completo el mapa mundial. El viejo sistema feudal de Occidente se rompió, y eso dio paso a estados más fuertes y centralizados, mientras que en Asia se consolidaban grandes imperios. Pero quizá el cambio más importante fue este. Europa, que hasta entonces había sido casi un actor secundario, se vio obligada a mirar hacia el mar, a buscar nuevas rutas. Y eso lo cambiaría todo para siempre. Y acabamos con una pregunta para darle vueltas. La terrible crisis del siglo XIV fue, paradójicamente, lo que rompió las cadenas del feudalismo en Europa occidental y abrió la puerta a un nuevo mundo. Y nos deja pensando, ¿qué habría pasado si ese cataclismo nunca hubiera ocurrido? Ahí lo dejamos. Gracias por acompañarnos en este repaso.